Amén. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Vamos a un texto. Aleluya. Allí en Hechos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a Hechos 5, por favor. Hechos 5:20. Gloria a Dios. Ahí como está sentado. Solamente con estas palabras, con esta línea, quiero que entremos en la palabra del Señor del día de hoy. Me da mucho gusto, me siento en la presencia de Dios. ¿Cuántos se sienten en la presencia de Dios? Pues déjenme decirle que están en la presencia de Dios. Amén. Dice así, vamos a leerlo juntos, parejitos. Dice así: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Nuevamente, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. A ver, ahora póngase de pie. Aleluya. Y lo vamos a decir nuevamente. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos la gloria eterna, Dios, a ti, Padre, porque tú eres bueno. Tú eres un Dios, Señor, único. Tú eres el Dios grande. Tú eres el Dios, Señor, que ha creado los cielos y la tierra, y has creado nuestras vidas, y has hecho, Señor, el universo, obra de tus manos, Señor, la tierra, Dios, y todo lo que hay en ella. En el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde te agradecemos por la bendición poderosa, Señor, de estar aquí delante de tu presencia, con acción de gracias, con actitud de gozo, Señor, y con un gozo verdadero que nos une, que es el vínculo perfecto, el vínculo de la paz, el vínculo del amor, Señor. Pero en esta tarde estaremos hablando del vínculo de la vida. En el nombre de Jesús, Señor, que es la vida, a ti la gloria. Amén y amén. Siéntese, por favor. Dice esta escritura que a los apóstoles, aleluya, los pusieron en la cárcel, a Pedro, y en la noche un ángel les abre las puertas de la cárcel y los saca. Me dice en el versículo 19, y les dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vamos a leerlo desde el 19, ahí como está. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Deje ahí apartado este versículo, aleluya, y vamos rápidamente a Isaías 61, del 1 al 4. Gloria al Señor. Quien ya lo tenga dice amén. A ver esos esgrimistas. Iba yo a hacer una esgrima, pero dije, ahorita se va a ver cuando estemos en la palabra. A ver quiénes dicen amén primero. Dice la escritura: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Aleluya.
Vamos rápidamente, deje apartado aquí Isaías 61 y vamos rápidamente a Juan 14. Gloria a Dios. Versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la vida? Él es la vida. Cristo, fíjense, algunos dicen: Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto. Él no tiene vida. Él es la vida. Amén. Él es la vida. Vamos a Colosenses 1, versículo 15. Aleluya. Dele gloria a Dios en esta tarde, porque hay palabra de Dios. Y todo lo que estamos hablando en esta tarde son palabras de vida. Aleluya. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién subsisten todas las cosas? ¿Cómo se puede explicar la ciencia, el ser humano, la vida de todas las cosas o de todos los seres vivos? Han tratado de explicarlo con diferentes teorías. Y ninguna de las teorías del hombre ha dado en el blanco. Es más, hasta el día de hoy, la ciencia no puede explicar el origen de la vida. Amén. Yo le voy a hacer una aseveración, y aquellos que están viendo este video, o si usted que conoce algo de ciencia, déjeme decirle que la vida no tiene origen. La vida siempre ha sido. Aleluya. ¿Usted lo cree? El libro de Oparin, yo lo leí en la escuela, cuando iba en la preparatoria, y se llama El origen de la vida. Y dan diferentes teorías acerca del origen de la vida, y ninguna de ellas es la acertada, porque la vida no tiene origen, porque la vida es Jesucristo. ¿Y Jesucristo tiene principio? Pregunto yo. ¿Tiene principio, tiene origen? No. Él es de la eternidad hasta la eternidad. Vamos a Juan 1. Gloria a Dios. Los que están en libreta, váyanlos apuntando, hermanos. Amén. Juan 1, del 1 al 4. Fíjese qué tremendo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesucristo. No hay origen de la vida, pero más allá, cuando entramos en este texto de Hechos 5:20, dice que el ángel de Dios manda a los apóstoles a hablar las palabras de esta vida. Las palabras de esta vida. ¿Quiere que le ponga un ejemplo cuáles son las palabras de esta vida? Vamos a Génesis 1:3. Amén. Aleluya. ¿Cuáles son las primeras palabras de Dios que se registran en la Escritura? Génesis 1:3. Es lo primero que se registra que Dios dijo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. En Dios está la vida. En Jesús está la vida. Dice en otras versiones de la Escritura, allí en Juan 1 dice que en el principio era la palabra, era el Verbo.
Jesús es la palabra, Jesús es la vida, y la vida es palabra, y la palabra es vida. Y cuando una persona habla palabra de vida, dice una cosa y eso se hace. Quiero decirle que cuando usted hable palabras en su casa, en su trabajo, en la iglesia, hable palabras de esta vida, refiriéndose a Jesucristo. Palabras que se digan y palabras que sean cumplidas en la realidad. Palabra de vida. Volvemos a Hechos. Quiero que usted esté reflexionando. No sé si esto le habla de algo tremendo. Amén. Dice ahí en Hechos 5:20 en adelante. Dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Todos los que estamos aquí estamos llamados a anunciar las palabras de vida en el templo. Pregunto, el día de hoy, ¿cuál es el templo de Dios, hermanos? ¿Dónde está? ¿El que no existe en Jerusalén? ¿El que ha sido pulverizado hasta sus cimientos? ¿Quién es el templo de Dios? Le dice el Señor a los apóstoles: id y anunciar de pie. Una persona no puede hablar palabras de vida si no está de pie. Una persona caída, tirada, sentada, descansando o acostada no puede hablar palabra de vida. Pregunto yo, si no es palabra de vida, ¿palabra de qué se está hablando? ¿Cuál es? Si no es de vida, ¿es de qué? No puede haber una intermedia. Hermano, es que yo las palabras que hablo no son ni de vida ni de muerte. Son palabras pues no más. ¿Esas palabras existen? No. Vamos a otro texto. Vamos a Primera de Pedro, Primera de Pedro 4:11. Palabras de vida. Cuando usted habla tiene que dar vida, porque en usted está la vida, porque está Jesucristo, aquel que tiene vida eterna, aquel que da todo a cambio de nada, es el que tiene a Jesucristo. Aquel que habla y sus palabras edifican, sus palabras levantan, sus palabras tienen autoridad. Por eso los apóstoles, cuando se acercaron al Señor, le decía Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú tienes esas palabras que generan vida, que generan poder, que generan autoridad, que generan milagros, que generan sanidades. El día de hoy dice el Señor: yo pongo mis palabras en tu corazón. Mire, qué precioso. ¿Sabe que le estoy dando este mensaje por el Espíritu Santo? ¿Sabe que este mensaje que le estoy dando es porque mi papito lindo le ha placido tener misericordia de nosotros? Esa misericordia que es más grande que los cielos. Y dice: mi Señor, no te preocupes, porque yo he dicho y así será, porque yo he dicho y así pasará, porque yo he dicho y yo lo voy a hacer. El Señor ha dicho y así sea. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Mire, que Cristo vive y sus palabras han quedado registradas en el libro más precioso de este mundo. No hay otro libro más vendido, no hay otro libro que haya costado la sangre de tanta gente, y sobre todo la sangre del Cordero, que es la Biblia. Pero vamos más allá. Dice ahí en Primera de Pedro 4:11, fíjese: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a esas palabras de vida. Y si no, mejor que calle. Si alguno habla, hable con palabras de Dios. Y la palabra de Dios no significa recitar un texto. Significa dar palabra que traiga vida, palabra que transforme las cosas, palabra que cambie el mundo, palabra que edifique a la iglesia, palabra de poder. Aleluya. Vamos a otro texto. Gloria al Señor, aleluya.
Y déjeme decirle que traigo mi espada bien afilada en esta tarde. Aleluya. ¿Cuántos traen su espada afilada? A ver, levántela. Bájela. Mire usted. Qué preciosa palabra. Segunda a los Corintios 3, del 1 en adelante. Palabra de vida. Es que siento que me estoy muriendo. Es que siento que las cosas no salen. Es que siento que nadie me hace caso. Es que siento que mis palabras no son oídas. Dice el Señor: pide y recibe. Toca y se abre. Clama y se te responde. Y en esta tarde el Señor, estamos hablando de palabras. Todavía no hemos dicho cuáles. Hemos hablado de una sola palabra vertida. Entonces dijo Dios: sea la luz. Y las luces dijeron: no, no vamos. ¿Qué dijeron la luz? Y fue la luz. Amén. Dice aquí en 2 Corintios 3:1, dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Dios, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aleluya. Nosotros somos la carta escrita por el Espíritu Santo. Dice el Espíritu que aún donde pusiéramos la planta de nuestro pie, ese lugar será nuestro. Y no dijo que fuéramos y habláramos, solamente que pusiéramos la planta de nuestro pie. ¿Por qué? ¿Y cómo es que yendo a pisar un lugar tenemos autoridad y tomamos posesión de ese lugar? Porque somos una carta escrita por el Espíritu Santo. Con el puro hecho de que tú estés en un lado, tú tienes autoridad de Dios, tú tienes poder de Dios, tú tienes vida. Y vida en abundancia. Aleluya. Aunque yo no hable, porque yo ya traigo, yo soy esas palabras escritas en el corazón. Yo tengo la vida de Jesucristo, la vida nueva. Por eso la persona que vive en la vida antigua del mundo no tiene vida, está muerto. Pero la persona que empieza a vivir la vida cristiana verdaderamente tiene la vida. No es vida de disfrutar los placeres del mundo, sino la vida de disfrutar la presencia de Dios. Esa es la vida abundante. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo es posible que dicen que una iglesia sin visión no tiene dirección? Y cuando una iglesia tiene más de una visión, es división. Cuando una iglesia no tiene luz, no tiene vida. Cuando una iglesia no tiene vida, no tiene luz. Dice la Biblia que como guiará un ciego a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Los dos caerán en el error.
Pero cuando viene la vida nos da luz y la luz alumbra y la luz nos hace tener visión. Amén. Vida abundante, vida de Jesucristo, palabras de vida. Mire qué tremendo es cuando usted vive la vida nueva que Dios da. Vamos a Juan 3, un texto muy conocido. Muchas veces ya me lo sé. Aleluya. Amén. ¿Cuántos se saben estos textos? Juan 3. Amén, amén. Vamos a Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Vivimos conforme al Espíritu o vivimos conforme a nuestra carne, a nuestro cuerpo? Ayer tenía yo una visita en la casa de unos hermanos y me decían: ¿cómo puedo hacer para no estar un pie aquí y uno allá? Vamos a Gálatas 5. Yo ya oí un amén. 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hablando del Espíritu Santo. Palabras de vida, palabras de autoridad. Mire, ¿por qué cree que una persona... A ver, ¿cuántos tienen autoridad del Señor? Levante la mano los que tienen autoridad. Déjeme decirle que usted tiene autoridad. Pero ¿qué pasa cuando yo proclamo, decreto, profetizo algo y no sucede nada? ¿Acaso tengo las palabras de vida? Y estoy profetizando de acuerdo a esta palabra. Estoy transcribiendo o leyendo de esta, una transcripción de esto. Porque se requiere una vida nueva. La vida de Cristo. La vida de palabra. La palabra de vida. La vida abundante. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla nuestra, de lo que abunda dentro. ¿De qué hablas todo el día? Dice el Señor: habla palabras mías, palabras de vida eterna, palabras de autoridad, palabras de poder. Mire, tenemos un idioma, un lenguaje de tanta bendición. ¿Sí sabe usted que nuestro lenguaje es un juego de palabras? Una palabra tiene muchas aplicaciones, muchas aseveraciones. ¿Sí sabe usted eso? ¿Sí? Tiene diferentes sentidos. ¿Cómo emplea usted las palabras? Yo en la mañana venía con los hermanos, veníamos en la camioneta y yo le decía: yo siento que en cualquier lugar donde me pare, yo sé que Dios me usa. Aquí les va un comentario. Los judíos argumentan que la Torá, es decir, la ley, los profetas, los escritos que viene a ser la Tanaj, el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo, y que el hebreo es un idioma sagrado, porque fue el idioma con el que Dios habló: sea la luz, y fue la luz. No lo dijo en español, lo dijo en hebreo, dicen ellos. Realmente se desconoce la lengua original. El hebreo actualmente ha sufrido muchas modificaciones a través de miles y miles de años. La pregunta es esta: ¿cuántos saben eso? Que el Antiguo Testamento originalmente, la mayoría está escrito
en hebreo. De las copias que se conocen. No existe el original. No existe el escrito original de ningún libro. Son copias de la copia, de la copia, de la copia, de la copia. Y los hebreos dicen, nuestro hebreo es el idioma sagrado. Entonces aquí vendría la pregunta, oiga hermano, y entonces si nosotros no hablamos hebreo, entonces Dios no nos oye. Tendría que aprender hebreo para que yo pueda oír la voz de Dios, porque Él habla hebreo. La pregunta sería, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y es palabra de Dios. No está en hebreo. Y es palabra de Dios. ¿Tiene o no tiene el poder? Pues no importa que usted hable español, pero la palabra es la palabra. Y la vida es la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas, ¿qué? Resplandece. Aleluya. Vamos a volver a Hechos. Gloria a Dios. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ellos obedecieron y fueron a ponerse de pie en el templo de Jerusalén. En ese tiempo, el templo físico de nuestro Señor. Y estando ahí, ellos enseñaban la palabra. Los que los llevaron a encerrar a esa cárcel, fíjese, cuando fueron a buscarlos para llevarlos ante el concilio, ante el sumo sacerdote, los que los habían mandado a encerrar, ya no estaban. Viene aquí una pregunta. Leímos en Isaías 61, del 1 al 4, de la libertad a los cautivos y de los presos la apertura de la cárcel. La única manera de poder liberar a una persona de cautividad, la única manera de poder sacar a una persona a la libertad, es a través de la palabra de vida. Porque el Espíritu, el ángel del Señor le dice que hablaran las palabras de esta vida. Para eso eran sacados. ¿Sabes tú para qué fuiste sacado de esa cárcel? De tinieblas del mundo. ¿Para qué? Para hablar las palabras de esta vida. Aleluya. Fíjese aquí lo que dice. Vamos al versículo ahí en Hechos, en el versículo 28. Le dicen a los apóstoles, les reclaman por qué estaban enseñando en el templo. Y les dice, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Cuando los apóstoles hablaron la palabra de Dios, ¿qué pasó en Jerusalén? ¿Le hablaron a unos poquitos? Dice que les reclamaban, les reprochaban porque Jerusalén fue llena de la palabra. Fue lleno de la palabra. Todo Jerusalén. El Señor el día de hoy está llamando discípulos que tienen las palabras de vida a que llenemos de palabra todo lugar donde nosotros nos encontramos. Para poder dar libertad a los cautivos, para poder verdaderamente dar vista a los ciegos en el nombre de Jesucristo, para poder verdaderamente abrir las cárceles de oscuridad y que la gente venga a libertad. Y dice que dijo Pedro, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los religiosos le decían, cállese. Y el Señor les decía, vayan y hablen las palabras. Pero ellos cuando fueron y hablaron las palabras de Jesucristo, no se le hablaron a 2, 3 personas, ellos se le hablaron a la multitud y la multitud creía y la multitud era llena de esas palabras. Mire, cuando dice aquí en el versículo 28, dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Hermanos de San Juan, hermanos de Tlahuelilpan, hermanos de aquí de Atotonilco, hermanos de Tlaxcoapan, hermanos de Mixquiahuala, tenemos que llenar de la palabra estos lugares, palabra de vida, vida, llevar vida a aquel que necesita. Aleluya.
Dice la Escritura, despiértate de entre los muertos, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate. Tienes que ponerte de pie en el templo. ¿Sabes qué? Nosotros, no, estar de pie no significa estar parado, como estoy ahorita yo, físicamente. El templo del Espíritu somos nosotros. Pero yo pregunto, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está? ¿De pie o está? Aquí estoy bien. ¿Para qué lleno Tlahuelilpan de las palabras de Dios? Me voy a echar muchos enemigos. Mejor me quedo aquí en mi letargo. Me voy a echar de contra a la gente de San Juan. Ponte de pie dentro de este cuerpo. Párate dentro del templo y habla las palabras de vida que la gente está esperando oír. Habla, profetiza. Mire, en el Antiguo Testamento encontramos todos los libros proféticos, todos los libros de profetas mayores y profetas menores. El Señor le decía al profeta: habla estas palabras a mi pueblo y no tengas temor. El día de hoy yo recibí unas palabras que se las voy a compartir en su momento. Palabras proféticas, palabras dadas a un profeta del Antiguo Testamento para edificación de la iglesia. Palabras fuertes, palabras de poder, pero palabras que traen vida. Sí sabía que casi por lo regular mujeres son las que tienen más facilidad para el evangelismo que los varones. Bueno, esos principios los aplican hasta en otras religiones. Andan las mujeres tocando de puerta en puerta. Tienen vida. Y las mujeres cristianas tienen vida, tienen muerte. Den un aplauso al Señor por la vida. Den un aplauso. A ver, los varones de aquí, ¿tenemos vida o no tenemos vida? Que se vea, porque la mujer fue tomada de nuestra costilla, hermanos. Así es que, ¿qué hubo? No nos vamos a dejar, ¿verdad? Échale ganas. Amén. Palabras de vida, palabras de autoridad, palabras que transforman las cosas. Muchas veces a mí me dicen: hermano, fíjese que me agredieron y no supe qué contestar. Prepárate para saber qué contestar en el momento que debes de contestar. Cuando alguno hable palabras de ¿quién? De Dios. De Dios. En Tlahue, mentadas, mormón, nombre de animales. Y yo, que Dios te bendiga y te prospere. Íbamos en la marcha de gloria hasta el frente. Iba yo acercándome a la gente, le decía que Dios le bendiga, le prospere, le guarde y venga, conozca a Jesucristo. Y la gente decía: gracias. Amén. Yo, así por mucho que no tengo que ser un gran teólogo ni nada para eso, me doy cuenta que esas palabras a la persona le están dando vida. Amén. El Señor dice: yo he puesto en ti palabras escritas no con tinta, sino palabras escritas con el Espíritu Santo, en tablas no de piedra como la ley de Moisés, sino en carne, en un corazón. Inclina tu rostro en esta tarde.